¿Alguna vez te han traicionado aquellos en quienes más confiabas? Esta es la historia de una mujer de 68 años que, tras ser expulsada de su propio hogar por su familia, orquesta la venganza más inteligente y digna que puedas imaginar. Sin gritos, sin escándalos, solo con astucia y determinación. Una historia que te enseñará que la verdadera libertad nace cuando recuperamos nuestra dignidad. ¿Y tú, de dónde nos estás viendo? Cuéntame en los comentarios. Si quieres descubrir cómo esta mujer transforma su dolor en poder, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Esta historia cambiará tu perspectiva para siempre. Mi nombre es Guadalupe Herrera Úbeda de Morales y tengo 68 años. El tiempo ha dibujado surcos en mis manos como los que mi esposo Ramón dibujaba en la tierra de nuestro pequeño jardín. Ramón, mi compañero durante 42 años, partió hace 3 inviernos, dejándome con un silencio que resonaba en cada rincón de nuestra pequeña casa en Coyoacán. Recuerdo el día que José, mi único hijo, me tomó de las manos mientras el café se enfriaba entre nosotros. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, me miraron con una mezcla de compasión y esperanza. «Mamá, no puedes seguir viviendo sola. Fernanda y yo hemos hablado, y queremos que vengas a vivir con nosotros y los niños». Pensé en negarme. Mi independencia siempre había sido un tesoro para mí, algo que Ramón siempre respetó y admiró. Pero la soledad era un peso demasiado grande para mis viejos hombros. «Estamos buscando una casa más grande en la Condesa», continuó José. «Podrás tener tu propio espacio y nos ayudarás con Diego y Valentina. Ellos te adoran, mamá». Aquella noche, mientras observaba la foto de Ramón en mi mesa de noche, le pregunté en silencio qué debería hacer. El silencio fue su respuesta, pero en mi corazón sentí que me animaba a abrazar esta nueva etapa. Cuando José mencionó que necesitaban ayuda con el enganche de la casa, no dudé en ofrecer los ahorros que Ramón y yo habíamos acumulado durante décadas de trabajo en nuestra panadería. «No podría aceptarlo, mamá», dijo José con la mirada baja. «No es un regalo, hijo, es una inversión. Pondrás mi nombre en la escritura y así tendré algo que dejarles a Diego y Valentina cuando yo ya no esté». José aceptó. El notario redactó la escritura donde quedé como copropietaria del 50% de aquella hermosa casa de 2 pisos en la colonia Condesa. La primera vez que crucé el umbral, sentí que entraba a un nuevo capítulo de mi vida. Las paredes recién pintadas de color durazno me recordaban a los amaneceres que Ramón y yo contemplábamos en nuestros viajes a la playa. Mi habitación estaba en la planta baja, con una pequeña ventana que daba al jardín trasero. José había colocado allí mi mecedora favorita, aquella donde Ramón solía sentarse a leer el periódico los domingos. Junto a ella, una pequeña mesa con la foto de nuestra boda y un jarrón que siempre mantuve con flores frescas, generalmente claveles rojos, los favoritos de Ramón. «Esta es tu casa también, mamá», me dijo José el día que me instalé, mientras Fernanda sonreía a su lado. Y por un tiempo, realmente lo fue. Los primeros meses en la casa de la Condesa fueron como un renacimiento. Me levanté cada mañana con el propósito de ser útil, de llenar ese hogar con el amor que había acumulado durante décadas. Mis manos, aunque arrugadas, no habían olvidado cómo amasar la masa para hacer pan de muerto en noviembre, o cómo doblar con precisión la ropa recién lavada. Cada jueves preparaba chiles en nogada, el platillo favorito de José desde niño. Fernanda decía que nunca había probado unos tan deliciosos, y los niños limpiaban sus platos hasta el último grano de granada. «Abuelita, cuéntanos otra vez cómo conociste al abuelito», me pedía Valentina cada noche, mientras le cepillaba su cabello negro y sedoso. «Tu abuelito vendía pan en un puesto frente a la escuela donde yo estudiaba. Cada mañana me guardaba una concha espolvoreada con más azúcar que las demás. Decía que era tan dulce como mi sonrisa. Diego, a sus 10 años, fingía que estas historias de amor le aburrían, pero siempre se quedaba escuchando desde el umbral de la puerta, con su libro de superhéroes a medio leer. Las tardes las dedicaba a ayudar a los niños con sus tareas. Diego tenía dificultades con las matemáticas, pero descubrimos juntos un método para memorizar las tablas de multiplicar utilizando sus figuras de acción. Valentina y yo dibujábamos mapas, coloridos para sus clases de geografía, convirtiendo cada país en una criatura fantástica para que nunca olvidara sus formas. Cuando José y Fernanda llegaban del trabajo,
La casa olía a guisados caseros y a canela. La mesa estaba puesta, los niños bañados, las tareas terminadas. José me besaba la frente y me agradecía con la mirada. Fernanda, siempre elegante con sus trajes sastre, dejaba su maletín y se unía a nosotros para la cena familiar. Mi corazón, que había estado marchitándose en 1900, soledad, florecía de nuevo. Había encontrado mi lugar en este nuevo jardín. O eso creía yo. Una tarde, mientras doblaba la ropa limpia en el cuarto de lavado, escuché a Fernanda hablar por teléfono en la cocina. Sí, mamá, todo está bien. Guadalupe nos ayuda mucho con los niños y la casa. No, no es una carga. De hecho, nos facilita la vida. Claro que los extraño, pero ya sabes cómo es el espacio aquí. Sí, tal vez en unos meses podríamos considerarlo. No presté demasiada atención. Entonces, el colibrí que visitaba las flores del jardín captó mi mirada, y me quedé observándolo, recordando cómo Ramón decía que eran espíritus de seres queridos que venían a visitarnos. Me pregunté si sería él, vigilándome desde algún lugar. No sabía que aquel colibrí, suspendido en el aire como un pensamiento frágil, sería el último mensajero de paz que vería en mucho tiempo. El cambio fue tan sutil como el paso de las estaciones. No ocurrió de la noche a la mañana, sino que se fue instalando, poco a poco, como la humedad que primero mancha y luego debilita los cimientos. Todo comenzó con pequeños comentarios de Fernanda durante las cenas. Guadalupe, los chiles rellenos estaban un poco secos hoy. La camisa de José no quedó bien planchada. ¿Notaste estas arrugas? Diego se durmió muy tarde anoche. ¿Le estuviste contando historias otra vez? Intenté adaptarme, mejorar, complacerla. Humedecía más los chiles, repasaba cada pliegue de las camisas, acortaba las historias para mis nietos. Pero las observaciones nunca cesaban, solo cambiaban de forma. Una mañana, encontré a Fernanda reorganizando la alacena que yo había ordenado el día anterior. Perdona, Guadalupe, pero necesito encontrar las cosas rápido cuando cocino los fines de semana. Los frascos de especias van por color, no por uso como tú los pones. Claro, querida. Respondí con una sonrisa que ocultaba mi confusión. Solo intentaba que fuera práctico. Lo práctico es lo que funciona para quien más usa la cocina, contestó, sin mirarme, mientras continuaba moviendo mis perfectas hileras de frascos. Fernanda nunca cocinaba los fines de semana. De hecho, casi nunca cocinaba. Pero asentí y me retiré a mi habitación, donde acaricié el marco de la foto de Ramón, buscando consuelo en sus ojos congelados en el tiempo. Luego llegó el día en que encontré mis plantas de sábila y albahaca, que cuidaba en pequeñas macetas en el alféizar de la cocina, relegadas al rincón más sombrío del jardín. Ocupaban espacio y atraían insectos, explicó Fernanda cuando pregunté por ellas. Además, instalé un purificador de aire porque Diego ha estado estornudando. El médico dice que podría ser alergia a las plantas. Mis plantas nunca habían causado alergias a nadie, mucho menos a Diego, quien me ayudaba a regarlas cada mañana. Pero nuevamente guardé silencio. Las grietas se extendieron cuando Fernanda contrató a una señora para la limpieza 3 veces por semana. Para que descanses, Guadalupe. A tu edad no deberías esforzarte tanto. Pero la señora recibía instrucciones de limpiar toda la casa excepto mi habitación. De eso se encarga doña Guadalupe, le escuché decir a Fernanda. Y así fui relegada a limpiar solo mi pequeño espacio, mientras observaba cómo otra persona realizaba las tareas que me daban propósito. José parecía no notar estos cambios. Llegaba tarde del trabajo, besaba a Fernanda, revolvía el cabello de los niños y me saludaba distraídamente mientras revisaba su celular. Cuando intentaba comentarle algo, siempre estaba demasiado cansado o apurado. Ahora no, mamá. Hablamos el fin de semana, ¿sí? Pero los fines de semana se llenaban de actividades familiares a las que, gradualmente, dejaron de invitarme. Son cosas de niños, mamá. Te aburrirías en el parque de diversiones. Es una cena de trabajo, muy formal. Estarás más cómoda aquí. Una noche, mientras todos dormían, salí al jardín y miré las estrellas, buscando respuestas en su luz distante. Mi sábila se estaba marchitando en 1900. Aquel rincón sin sol. La tomé entre mis manos y le susurré. También a ti te han desterrado, pequeña. También a ti te están dejando morir lentamente. Fue la primera vez que admití ante mí misma que algo estaba fundamentalmente mal en esta nueva vida que había aceptado con tanta esperanza.
Aquel domingo de abril amaneció con una claridad especial. Desde mi ventana podía ver los jacarandás en flor, tiñendo de púrpura las calles de la Condesa. Preparé café y pan dulce para el desayuno, esperando que fuera uno de esos raros días en que la familia se reunía sin prisas alrededor de la mesa. El timbre sonó cuando apenas eran las 9. José, aún en pijama, corrió a abrir con una sonrisa que hacía semanas no le veía. Escuché exclamaciones de alegría, abrazos, y luego las voces desconocidas inundaron la sala. «¡Mamá, pasa! ¡Ya conoces a los abuelos de los niños!», anunció Fernanda con un entusiasmo inusual, entrando a la cocina donde yo preparaba más café. Ante mí aparecieron 2 personas, mayores, elegantemente vestidos a pesar de la hora matinal. Él, alto y de cabello perfectamente peinado con gomina, ella con un tinte cobrizo que intentaba ocultar sus canas y un collar de perlas que hacía juego con sus aretes. «Señora Guadalupe, un placer finalmente conocerla», dijo el hombre, extendiendo una mano que estreché con cierta confusión. «Soy Eduardo Valenzuela y ella es mi esposa, Carmen». «El placer es mío», respondí automáticamente, mientras notaba cómo Carmen escudriñaba la cocina con mirada evaluadora. «¡Qué linda cocina! Aunque estos azulejos están algo pasados de moda, ¿no creen?», comentó, pasando un dedo por la encimera que yo había limpiado minuciosamente la noche anterior. Fernanda rió nerviosamente y comenzó a explicar planes de renovación que nunca había mencionado antes. José se limitó a sonreír mientras los niños abrazaban a sus otros abuelos con una familiaridad que me sorprendió. «¿Cuándo llegaron a la ciudad?», pregunté, intentando participar en la conversación. «Oh, venimos al menos una vez al mes a ver a los niños», respondió Carmen, como si fuera información que yo debería conocer. «Pero esta vez es especial. Nos quedaremos 2 semanas». Miré a José y Fernanda, buscando alguna señal de que esto era una noticia también para ellos, pero sus rostros reflejaban complicidad. Lo sabían, lo habían planeado. ¿Dónde se hospedarán?», pregunté, aunque un nudo comenzaba a formarse en mi garganta. «Aquí, por supuesto», respondió Eduardo como si fuera obvio. Fernanda ya nos preparó la habitación de huéspedes. La habitación de huéspedes, mi santuario. El único espacio, además de mi dormitorio, donde podía estar tranquila cuando la tensión con Fernanda se volvía insoportable. Allí guardaba mis libros, mis agujas de tejer, mi pequeño altar con la Virgen de Guadalupe y las fotos de Ramón y de mis padres. ¿Mis cosas?», balbuceé, mirando a José. «Las guardamos en cajas en el cuarto de servicio, mamá», respondió, evitando mis ojos. «Solo por estas 2 semanas. No te preocupes». Pero fueron más que 2 semanas. Eduardo y Carmen se instalaron como si la casa fuera suya. Carmen reorganizó la cocina nuevamente, criticando mis métodos anticuados de conservar alimentos. Eduardo ocupó mi sillón favorito, aquel que había traído de mi antigua casa, el que Ramón me regaló en nuestro aniversario de plata. «Este sillón es incómodo y ocupa mucho espacio», lo escuché decir una tarde. «Deberíamos moverlo al cuarto de servicio y comprar uno más moderno». Y así lo hicieron. Mi sillón, mi refugio, terminó junto a las cajas con mis pertenencias en un cuarto húmedo y sin ventanas. Las 2 semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. Eduardo y Carmen parecían no tener intención de irse, y nadie parecía incómodo con ello, excepto yo. Fernanda florecía bajo la aprobación constante de su madre, y José parecía aliviado de complacer a su esposa. Los niños, mis queridos nietos, eran ahora monopolizados por sus otros abuelos, quienes los llenaban de regalos caros y planes extravagantes. Cuando intentaba contarles mis historias, Carmen intervenía. «Esas historias de pueblo son muy tristes, Guadalupe. Los niños deberían escuchar cosas más alegres y educativas». Una noche, mientras todos cenaban entre risas y anécdotas de las que yo no formaba parte, observé mi reflejo en la ventana de la cocina. Vi a una mujer menguante, casi transparente, como esos fantasmas que habitan casas ajenas sin ser notados. Me pregunté si así se sentiría ser un espectro, presente, pero invisible, escuchando conversaciones en las que nadie espera tu participación. En ese reflejo borroso, no reconocí a la Guadalupe que una vez fui, y por primera vez sentí miedo de estar perdiéndome a mí misma. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Para mí, fue una tarde de jueves.
el día que tradicionalmente preparaba chiles en nogada para la cena familiar. Había madrugado para ir al mercado, seleccionando cuidadosamente cada ingrediente: chiles poblanos de un verde profundo, carne de cerdo de la mejor calidad, frutas frescas para el relleno, nueces para la nogada. Volví cargando mi bolsa de mandado, emocionada por sorprender a la familia, especialmente a José. Necesitaba reconectar con mi hijo, recordarle que seguía allí, que seguía siendo su madre. Al entrar a la cocina, encontré a Carmen enseñándole a Fernanda a preparar una receta francesa cuyo nombre no pude pronunciar. Ollas y sartenes ocupaban cada superficie, y el aroma de hierbas desconocidas impregnaba el aire. «Disculpen», dije, sosteniendo mi bolsa. No sabía que estarían cocinando. Pensaba preparar chiles en nogada hoy. Carmen y Fernanda intercambiaron miradas. «Oh, Guadalupe, ya tenemos la cena planeada», respondió Fernanda. «Además, los chiles en nogada son muy pesados y Eduardo está cuidando su colesterol. Quizás otro día». Asentí en silencio y dejé mi bolsa sobre la única esquina libre de la encimera. «Guarda eso en el refrigerador si quieres», añadió Carmen, apenas mirándome. «Aunque no sé si habrá espacio con todo lo que compramos para la semana». Me retiré a mi habitación, derrotada. A través de la ventana vi el naranjo que había plantado en el jardín trasero poco después de mudarme. Estaba dando sus primeros frutos, pequeños y verdes aún. Me pregunté si los vería madurar o si, como yo, serían arrancados antes de tiempo. Esa noche, durante la cena, José anunció que habían decidido remodelar la planta baja. «Vamos a ampliar la sala, para que sea más cómoda para todos», explicó sin mirarme directamente. «El arquitecto dice que podemos ganar espacio si movemos algunas cosas». «¿Qué cosas, exactamente?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Tu habitación, mamá», respondió finalmente con voz baja. «Es el único espacio que podemos utilizar sin afectar la estructura de la casa». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. «¿Y dónde se supone que voy a dormir?». Otro intercambio de miradas entre todos los adultos presentes. Fue Eduardo quien tomó la palabra. «Hemos estado hablando, Guadalupe. Carmen y yo estamos considerando mudarnos permanentemente a la Ciudad de México para estar cerca de los niños. Los padres de Fernanda nos ayudarían muchísimo, mamá», intervino José. «Papá ya no está y tú, bueno, tú podrías considerar otras opciones». «¿Otras opciones?», repetí, sintiendo un frío recorrer mi espalda. «Una residencia para personas mayores», dijo Fernanda con una sonrisa ensayada. «Hay lugares muy bonitos, con actividades, atención médica, personas de tu edad con quienes conversar. O podrías alquilar un pequeño departamento cerca», añadió José rápidamente, notando mi expresión. «Te ayudaríamos con los gastos, por supuesto». Los niños miraban sus platos en silencio, incómodos. Diego había dejado de comer y Valentina tenía los ojos brillantes, como si contuviera lágrimas. «Entiendo», dije finalmente, con una calma que no sabía que poseía. «¿Cuándo debería irme?». «No hay prisa», respondió Fernanda, aunque su tono sugería lo contrario. «Pero el arquitecto comienza las obras en 2 semanas. 2 semanas. 14 días para desmantelar la vida que había construido allí durante 3 años. 14 días para aceptar que mi propio hijo me estaba expulsando de lo que creía que era mi hogar». Esa noche no dormí. Observé el techo de mi habitación, contando las grietas que nunca antes había notado. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo imparable, indiferente a mi pequeña tragedia personal. Pensé en Ramón, en 1906, lo que él habría hecho. Siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de acciones firmes. «La dignidad no se mendiga, Lupita», solía decirme. «Se defiende». Al amanecer, tomé una decisión. No armaría un escándalo, no suplicaría, no lloraría frente a ellos. La Guadalupe que había criado sola a José después de que Ramón enfermara, la que había mantenido la panadería a flote durante años, la que nunca se doblegó ante las dificultades, esa Guadalupe no se había ido. Solo estaba dormida, esperando ser despertada. Y ahora, finalmente, abría los ojos. Los siguientes días transcurrieron en una especie de limbo. Yo me movía por la casa como una sombra, preparando discretamente mi partida. Nadie preguntó dónde iría, como si mi destino fuera lo de menos, como si yo fuera un mueble viejo que se desecha sin preocuparse por dónde terminará. Empaqué lo poco que quería llevarme, algunas ropas, las fotos de Ramón, mis libros más queridos,
el rosario de mi madre, la mantilla que usé el día de mi boda. Todo cabía en 3 cajas y una maleta pequeña. La vida de 68 años reducida a tan poco. Una tarde, mientras guardaba mis pertenencias, Valentina entró a mi habitación. Se quedó en el umbral, observándome con sus grandes ojos oscuros. ¿De verdad te vas, abuelita?, preguntó con voz temblorosa. Sí, mi cielo, respondí sin detener mi labor. Tu papá y tu mamá necesitan este espacio. Pero yo no quiero que te vayas, dijo acercándose para abrazarme. ¿Quién me contará historias? ¿Quién me hará trenzas como tú? La abracé fuerte, absorbiendo su calor, su aroma a champú de manzanilla, tratando de grabar en mi memoria cada detalle. Siempre seré tu abuelita, estés donde estés, le dije conteniendo las lágrimas, y podrás visitarme cuando quieras. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. No sabía si podría cumplir esa promesa. No sabía si Fernanda permitiría que los niños me visitaran. No sabía siquiera dónde estaría yo para recibir esas visitas. Esa noche, Diego también vino a verme. A sus 10 años, trataba de mantener una fachada de dureza, pero sus ojos lo traicionaban. «Toma, abuelita», dijo, entregándome una pequeña figura de superhéroe. «Es Capitana Marvel, es muy fuerte y puede volar, para que te cuide». Lo abracé sin decir nada. No había palabras para expresar lo que sentía. El día de mi partida llegó con una lluvia fina y persistente. José había contratado un taxi que me llevaría a una posada en la colonia Roma, donde había reservado una habitación por una semana. «Para que tengas tiempo de buscar algo más permanente», había dicho, entregándome un sobre con algo de dinero que no me atreví a contar en su presencia. Fernanda organizó un desayuno de despedida, pero ni ella ni sus padres estuvieron presentes. Alegaron compromisos previos. José parecía ansioso por terminar con todo aquello, mirando constantemente su reloj. «El taxi llegará en 20 minutos, mamá», me recordó, mientras yo tomaba lentamente mi café. «¿Necesitas ayuda con tus cosas?» «No, hijo, son pocas». Cuando el taxi llegó, José cargó mis cajas en la cajuela con movimientos rápidos y eficientes. Los niños lloraban en silencio, abrazados a mí. En un impulso, arranqué una pequeña rama con hojas del naranjo que había plantado. «Para recordar», murmuré, «más para mí que para los demás». José me dio un abrazo breve, casi formal. «Te llamaré para ver cómo estás», dijo, aunque ambos sabíamos que probablemente no lo haría. Subí al taxi sin mirar atrás. No quería que mi último recuerdo de esa casa fuera la imagen de José cerrando la puerta con alivio. La posada era un lugar modesto, pero limpio. La habitación tenía una cama individual, un pequeño escritorio, un armario y una ventana que daba a un patio interior donde crecía una bugambilia. Coloqué la rama del naranjo en un vaso con agua y la foto de Ramón en la mesita de noche. Esa primera noche, sentada en el borde de la cama, rodeada de mis escasas pertenencias, me permití llorar por primera vez. Lloré por la traición, por la ingratitud, por el amor filial perdido. Lloré por la Guadalupe que había entregado todo sin condiciones, esperando solo afecto a cambio. Pero mientras las lágrimas corrían, una idea comenzó a formarse en mi mente. Un recuerdo, algo importante que todos parecían haber olvidado. La escritura de la casa. Mi nombre estaba en ese documento. Yo era dueña del 50% de esa propiedad, propietaria legítima de la mitad de la casa de la que me habían expulsado como a una intrusa. Me sequé las lágrimas y respiré profundamente. El dolor seguía allí, pero ahora había algo más, una chispa de determinación, de justicia por reclamar. Ramón siempre decía que las personas más peligrosas no son las que gritan y amenazan, sino las que callan, observan y planean. Era tiempo de callar, observar y planear. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en meses. La lluvia había cesado y un sol tímido se colaba por la ventana, iluminando la pequeña rama de naranjo que, sorprendentemente, parecía más verde que el día anterior. Después de un desayuno ligero en la cafetería de la posada, salí a la calle con un propósito definido. Necesitaba encontrar la notaría donde se había firmado la escritura de la casa 3 años atrás. Recordaba vagamente que estaba cerca del monumento a la Revolución, pero no el número exacto ni el nombre del notario. Caminé varias cuadras bajo el sol primaveral, preguntando en cada notaría que encontraba, hasta que en la sexta, una secretaria de mediana edad me reconoció. «Doña Guadalupe». Claro que la recuerdo.
Usted vino con su hijo para la compra de una casa en La Condesa, ¿verdad? El alivio me inundó. Expliqué que necesitaba una copia de la escritura, que la mía se había extraviado durante una mudanza reciente. No mencioné que me habían echado de mi propia casa, que mi hijo había olvidado convenientemente mi participación en la propiedad. Por supuesto, podemos proporcionarle una copia certificada, me informó la secretaria. Tendrá un costo y tardará unos días, pero es su derecho como propietaria. Mi derecho como propietaria. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras llenaba los formularios necesarios y pagaba la tarifa con parte del dinero que José me había dado. Sentí una pequeña satisfacción al pensar que estaba usando su dinero para obtener el documento que podría cambiar todo. 3 días después, con la copia certificada de la escritura en mi bolso, me dirigí a un pequeño despacho jurídico que había visto cerca de la posada. No podía permitirme un abogado costoso, pero necesitaba asesoría legal para entender exactamente cuáles eran mis opciones. El licenciado Gutiérrez resultó ser un hombre mayor que me recordó un poco a Ramón. Tenía las mismas manos trabajadoras y la mirada directa de quien no teme a la verdad. Le conté mi historia sin adornos ni dramatismos, solo los hechos, mi contribución económica, mi nombre en la escritura y cómo me habían pedido que abandonara la propiedad. Mientras hablaba, él examinaba el documento con atención, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró fijamente. Doña Guadalupe, según este documento, usted es copropietaria en partes iguales con su hijo. Esto significa que legalmente nadie puede obligarla a abandonar esa casa sin su consentimiento. De hecho, usted podría regresar hoy mismo y exigir su derecho a habitar la propiedad. No quiero regresar, licenciado, respondí con firmeza. No a una casa donde no me quieren, donde me han humillado. Entiendo, dijo, asintiendo. En ese caso, tiene otras opciones. Podría exigir que le compren su parte de la propiedad o... ¿O? Pregunté, intrigada por su pausa. O podría vender su parte a un tercero, sin necesidad de consultar con su hijo. Al ser copropietaria, tiene derecho a disponer de su porcentaje como mejor le parezca. Vender mi parte a un extraño. La idea era audaz, casi temeraria. José y Fernanda tendrían que compartir la casa con un desconocido, o verse obligados a comprarle a ese tercero la parte que no quisieron comprarme a mí. ¿Es eso legal?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y excitación. Completamente legal, confirmó el licenciado Gutiérrez. De hecho, conozco a algunas personas que se dedican a invertir en este tipo de propiedades compartidas. Les llaman inversionistas incómodos, porque generalmente compran para presionar al otro propietario a vender o a comprarles a un precio mayor. Me quedé en silencio, procesando esta información. No buscaba venganza, pero sí justicia. No quería dañar a mi hijo, pero tampoco podía permitir que mi dignidad fuera pisoteada sin consecuencia. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, respondió el licenciado entregándome su tarjeta. Tómese su tiempo, pero recuerde, doña Guadalupe, que a veces la justicia requiere acciones que pueden parecer duras en el momento, pero que a la larga restablecen el equilibrio. Salí del despacho con la mente llena de posibilidades. El cielo de la ciudad de México estaba excepcionalmente claro ese día, y por primera vez en mucho tiempo sentí que también mi camino comenzaba a aclararse. En la posada, coloqué la escritura junto a la foto de Ramón. La pequeña rama de naranjo había comenzado a echar raíces en el vaso de agua. Mira, Ramón, pensé, todavía tengo raíces más fuertes de lo que ellos piensan. Durante la semana siguiente, medité profundamente sobre la conversación con el licenciado Gutiérrez. Cada mañana, mientras observaba cómo la ramita de naranjo desarrollaba nuevas raíces en el agua, yo también sentía que mis propias raíces se fortalecían, anclándome a una nueva determinación. José no me había llamado ni una sola vez desde mi partida. Los niños intentaron comunicarse un par de veces, pero las llamadas fueron breves, con Fernanda supervisando en el fondo, apresurándolos a terminar. Mi dinero se agotaba y necesitaba tomar una decisión. La posada solo estaba pagada por unos días más, y aunque tenía los ahorros que había mantenido en secreto, guardados en una pequeña caja en el fondo de mi maleta, no eran suficientes para sostenerme por mucho tiempo. Finalmente,
Llamé al licenciado Gutiérrez y le pedí que concertara una cita con alguno de esos inversionistas incómodos. Él pareció complacido con mi decisión. Vendrá mañana a mi despacho, doña Guadalupe. El señor Vega es un hombre de negocios bastante directo, pero justo. Creo que encontrará su oferta interesante. El señor Vega resultó ser mucho más joven de lo que esperaba, apenas en sus 40 años. Vestía un traje impecable y tenía esa mirada de quien evalúa constantemente el valor monetario de todo lo que ve. Doña Guadalupe, dijo después de las presentaciones, yendo directo al grano. He revisado la documentación que me proporcionó el licenciado y he hecho mi investigación sobre la propiedad. La Condesa es una zona muy cotizada y esa casa específicamente tiene un excelente valor de mercado. Procedió a explicarme su oferta. Compraría mi parte de la propiedad a un precio justo, ligeramente por debajo del valor de mercado, debido al factor de complicación que suponía la copropiedad. Una vez que sea copropietario, tendré dos opciones, continuó. Presionar a su hijo para que me compre mi parte a un precio superior, o forzar una venta total de la propiedad para dividir las ganancias. En ambos casos, obtendré un beneficio y usted recibirá su dinero de inmediato, sin complicaciones. ¿Y mi hijo? ¿Su familia? Pregunté sintiendo una punzada de duda. El señor Vega me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y algo similar a la compasión. Doña Guadalupe, con todo respeto, ellos no consideraron sus sentimientos cuando la expulsaron de su hogar. En los negocios, como en la vida, cada acción tiene consecuencias. Ellos tomaron una decisión. Ahora usted tiene derecho a tomar la suya. Sus palabras, aunque duras, contenían una verdad innegable. Asentí lentamente. ¿Cuánto tiempo necesitaría mi hijo para comprar su parte, si decide hacerlo? Pregunté. Les daré un plazo razonable, si eso la tranquiliza, respondió el señor Vega. No busco arruinar a nadie, solo hacer negocios rentables. Después de negociar algunos términos y consultar con el licenciado Gutiérrez, firmé los documentos de venta. El señor Vega me entregó un cheque por una cantidad que me dejó momentáneamente sin aliento. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Ha sido un placer hacer negocios con usted, doña Guadalupe, dijo, estrechando mi mano. El licenciado Gutiérrez me ha contado un poco de su situación. Si me permite un consejo personal, use este dinero para construir su nueva vida, no para lamentar la anterior. Esa tarde, mientras regresaba a la posada, me detuve en un parque y me senté en una banca a contemplar el cheque. Con ese dinero podría comprar un pequeño departamento, quizás no en la Ciudad de México, pero sí en algún lugar tranquilo donde pudiera empezar de nuevo. Pensé en José, en cómo reaccionaría cuando descubriera lo que había hecho. Parte de mí sentía remordimiento, pero otra parte, una que se hacía cada vez más fuerte, sentía una extraña paz. No había actuado por venganza, sino por necesidad y dignidad. Al llegar a la posada, encontré un mensaje de Valentina en el teléfono que había comprado con parte del dinero que José me dio. Abuelita, mamá está organizando una fiesta grande el próximo sábado. Van a celebrar que los abuelos Carmen y Eduardo se mudan definitivamente con nosotros. Todos dicen que es el comienzo de una nueva etapa para la familia. Te extraño mucho. Ojalá pudieras estar aquí. Una fiesta para celebrar la nueva etapa. Una celebración de mi ausencia, de mi reemplazo. Miré la ramita de naranjo, ahora con raíces blancas y fuertes extendidas en el agua cristalina. Había resistido, se había adaptado, estaba lista para ser plantada en tierra nueva, como yo. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje al señor Vega. ¿Cuándo planea comunicar a mi hijo, que es el nuevo copropietario de la casa? Su respuesta llegó casi de inmediato. Cuando usted lo considere oportuno, doña Guadalupe. Es su historia. Usted decide cuándo girar la página. Sonreí para mí misma. El sábado sería un día perfecto para girar esa página. El sábado amaneció radiante, como si el clima quisiera acompañar mi determinación. Me vestí con especial cuidado, un vestido azul marino que Ramón siempre había elogiado, un chal tejido que había sido un regalo de Valentina en mi último cumpleaños, y los aretes de perlas que había usado el día de mi boda. No era vanidad lo que me impulsaba, sino dignidad. Quería que cuando me vieran, recordaran a la mujer que habían descartado, no a la anciana disminuida en que habían intentado convertirme.
El licenciado Gutiérrez había insistido en acompañarme, preocupado por cómo podría desarrollarse la situación. El señor Vega también estaría allí, no solo como mi comprador, sino como el nuevo copropietario que debía ser formalmente presentado. Ambos pasarían por mí a las 5 de la tarde, cuando la fiesta ya estaría en pleno desarrollo. Mientras esperaba, repasé mentalmente lo que diría. No quería un escándalo, no era mi estilo. Solo quería cerrar este capítulo con la cabeza alta, dejar claro que no era una víctima indefensa, sino una mujer que sabía defender lo suyo. A las 5 en punto, un automóvil negro se detuvo frente a la posada. El licenciado Gutiérrez bajó para escoltarme, tratándome con una deferencia que hacía tiempo no recibía. ¿Está segura de esto, doña Guadalupe?, preguntó mientras me ayudaba a subir al vehículo. Podríamos simplemente enviar una notificación formal. Estoy segura, licenciado, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Hay momentos en la vida que deben enfrentarse cara a cara. El señor Vega me saludó desde el asiento delantero con un gesto de aprobación. Ha elegido un buen momento, doña Guadalupe. Nada como una fiesta para hacer un anuncio importante. Durante el trayecto hacia las Condesa, sentí una mezcla de nerviosismo y resolución. No iba a crear una escena, no iba a humillar a nadie, solo iba a presentar hechos, a cerrar un ciclo, a recuperar algo de lo que me habían quitado. No la casa, sino mi dignidad. Al llegar, la calle estaba llena de autos estacionados. La música y las risas se escuchaban desde la acera. Por un momento, dudé. ¿Tenía derecho a interrumpir su celebración? Pero entonces recordé que estaban celebrando precisamente mi exclusión, mi reemplazo, y que, legalmente, yo seguía siendo tan dueña de esa casa como José, al menos hasta que el señor Vega registrara oficialmente la compra el lunes siguiente. Toqué el timbre con mano firme. Fue Diego quien abrió la puerta, y su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y alegría. «¡Abuelita!», exclamó, abrazándome impulsivamente. «¿Viniste?». «Sí, mi niño», respondí devolviendo el abrazo. «Y traje algunos amigos». Diego miró con curiosidad al licenciado Gutiérrez y al señor Vega, pero antes de que pudiera preguntar, Valentina apareció en el recibidor y corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Sabía que vendrías», dijo, con lágrimas en los ojos. «Le dije a papá que deberíamos invitarte, pero mamá dijo que estarías ocupada mudándote». «Nunca estoy demasiado ocupada para ustedes», respondí, besando su frente. La sala estaba llena de gente, muchos de ellos desconocidos para mí. En un rincón, José conversaba con Eduardo, mientras Fernanda y Carmen atendían a los invitados. Todos se quedaron en 1900. Silencio cuando me vieron entrar, acompañada por dos hombres de traje que nadie reconocía. José fue el primero en reaccionar, acercándose con una sonrisa tensa y una mirada confundida. «Mamá, qué sorpresa», dijo, besando mi mejilla mecánicamente. «No sabíamos que vendrías. ¿Y con compañía?». «Sí, hijo», respondí con voz clara. «Te presento al licenciado Gutiérrez, mi abogado, y al señor Vega, el nuevo copropietario de esta casa». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música pareció detenerse, aunque probablemente fue solo mi percepción alterada por el momento. ¿Copropietario?», balbuceó José, palideciendo visiblemente. «¿De qué estás hablando, mamá?». «Hablo de mi 50% de esta propiedad, José», respondí, sin alterar mi voz. «El que contribuí cuando compramos la casa, el que está a mi nombre en la escritura, el que decidí vender al señor Vega, puesto que ya no soy bienvenida aquí». Fernanda se acercó rápidamente, con el rostro desencajado. «Esto es ridículo», espetó, mirando a los tres alternativamente. «José, dile a tu madre que deje de bromear. Está arruinando la fiesta». «No es una broma, señora», intervino el licenciado Gutiérrez con tono profesional. Doña Guadalupe era copropietaria legal de este inmueble, y como tal, tenía derecho a vender su parte. La transacción ya se ha realizado y será registrada oficialmente el lunes. El señor Vega dio un paso adelante y extendió su mano hacia José. «Un placer conocerlo, señor Morales. Espero que podamos mantener una relación cordial como copropietarios. O, si lo prefiere, podemos discutir los términos para que usted adquiera mi parte, aunque debo advertirle que mi precio será considerablemente mayor que el que pagué a su madre». José ignoró la mano extendida y me miró con una mezcla de incredulidad y traición. «¿Cómo pudiste hacernos esto, mamá? Esta es nuestra casa, el hogar de tus nietos».
Era también mi hogar, José, respondí, sintiendo una punzada de dolor pero manteniéndome firme, hasta que decidieron que ya no había lugar para mí. Los invitados comenzaron a murmurar, incómodos ante la escena. Eduardo y Carmen se mantenían a distancia, como si temieran ser salpicados por el escándalo. Fernanda parecía a punto de estallar, pero se contenía por la presencia de los invitados. No quiero crear más incomodidad, dije, dirigiéndome a todos los presentes. Solo vine a cerrar un ciclo, no con rencor, sino con justicia. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas, como ustedes la han llamado. Me volví hacia Diego y Valentina, que observaban la escena con ojos asustados. Mis niños, los quiero mucho. Siempre serán bienvenidos donde yo esté. Luego, con una última mirada a José, añadí, adiós, hijo. Espero que algún día entiendas que a veces las decisiones tienen consecuencias que no anticipamos. Caminé hacia la puerta con la cabeza alta, seguida por el licenciado Gutiérrez. El señor Vega se quedó un momento más, entregando su tarjeta a José. Llámeme cuando esté listo para hablar de negocios, dijo, antes de seguirnos. Al salir, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. No había gritado, no había llorado, no había perdido la compostura. Había enfrentado la situación con la dignidad que me habían negado. En el automóvil, el licenciado Gutiérrez me miró con respeto. Ha estado impresionante, doña Guadalupe. No busco impresionar a nadie, licenciado, respondí, mirando por la ventana cómo la casa se alejaba. Solo buscaba recuperarme a mí misma, y creo que lo he conseguido. El lunes siguiente, con el cheque ya depositado en mi cuenta bancaria recién abierta, comencé a considerar seriamente qué hacer con mi futuro. La posada, aunque acogedora, no podía ser mi hogar permanente. Necesitaba un lugar propio, un espacio donde reconstruir mi vida. Sentada en el pequeño café de la esquina, con los clasificados de bienes raíces desplegados sobre la mesa, me sentía abrumada por las posibilidades. La Ciudad de México era cara, especialmente en las zonas que conocía y donde me sentiría cómoda. Pero quizás, pensé, era momento de aventurarme más allá, de buscar nuevos horizontes. Mi mirada se detuvo en un anuncio. Departamentos frente al mar en Puerto Vallarta. Tranquilidad y belleza natural a precio accesible. Junto al texto, la foto de un balcón con vista al océano, el sol poniente tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Ramón y yo habíamos visitado Puerto Vallarta en nuestro 20º aniversario. Habíamos prometido volver algún día, quizás, para jubilarnos allí, pero la vida y sus complicaciones siempre postergaron ese sueño. Recordé cómo Ramón se sentaba cada tarde en la playa, contemplando el horizonte con una paz que nunca le había visto en la ciudad. Aquí respiro, Lupita, me había dicho. Aquí el tiempo se mueve diferente. Sin pensarlo demasiado, marqué el número del anuncio. Una semana después, estaba en un avión rumbo a Puerto Vallarta, con la ramita de naranjo cuidadosamente envuelta en un paño húmedo dentro de mi bolso. Había echado raíces tan fuertes que ya no cabía en el vaso, y no quería dejarla atrás. Era mi pequeño símbolo de resistencia y renovación. El agente inmobiliario, un hombre jovial llamado Miguel, me mostró varios departamentos. Todos tenían su encanto, pero fue el tercero el que capturó mi corazón. Un segundo piso en un edificio de 3 niveles, con un balcón que daba directamente al mar. Era más pequeño que los otros, pero la vista compensaba cualquier deficiencia. Es perfecto, dije, sintiendo una emoción que creía olvidada. ¿Puedo plantar un naranjo en alguna parte? Miguel sonrió, entendiendo que la pregunta era más importante de lo que parecía. El edificio tiene un pequeño jardín comunitario en la parte trasera. Los vecinos cultivan hierbas y algunas flores. Estoy seguro de que un naranjo sería bienvenido. Firmé los papeles esa misma tarde. El departamento era mío, pagado en su totalidad, sin hipotecas ni deudas pendientes. Por primera vez en años, tenía un espacio que me pertenecía completamente, donde nadie podría decidir por mí, donde no sería una invitada en mi propio hogar. Las primeras semanas fueron una mezcla de entusiasmo y nostalgia. Compré muebles sencillos pero bonitos, cortinas que se mecían con la brisa marina, una mecedora para el balcón donde pasaba horas contemplando el océano. Planté la ramita de naranjo en el jardín comunitario, en un rincón soleado que Miguel me había señalado. Poco a poco, establecí una rutina. Caminatas matutinas por la playa,
cuando la arena aún estaba fresca y el mar tranquilo. Comidas sencillas pero nutritivas, aprovechando los mariscos frescos y las frutas tropicales del mercado local. Tardes de lectura en mi balcón, con el sonido de las olas como música de fondo. Los vecinos resultaron ser personas amables, muchos de ellos jubilados como yo, buscando paz en este rincón del Pacífico. Marisol, una antigua maestra de escuela que vivía en el departamento contiguo, se convirtió rápidamente en mi amiga. Compartíamos café en las mañanas y, a veces, recetas y cenas. «Te veo más fuerte cada día, Guadalupe», me dijo una tarde, mientras contemplábamos juntas la puesta de sol. «Cuando llegaste, parecías un pajarito asustado. Ahora tienes luz en los ojos». «Estoy encontrando mi camino de nuevo», respondí, sorprendida de lo cierto que sonaba. No había sabido nada de José desde la confrontación en la fiesta. Los niños me enviaban mensajes ocasionales, siempre breves, como si temieran ser descubiertos. Les había compartido mi nueva dirección, esperando que algún día pudieran visitarme. Una mañana, mientras regaba mi naranjo, que ya mostraba signos de crecimiento con hojas nuevas de un verde brillante, recibí una llamada del señor Vega. «Buenos días, doña Guadalupe. Espero que esté disfrutando de su nueva vida». «Mucho, señor Vega. ¿A qué debo el placer de su llamada?» «Pensé que le interesaría saber que su hijo finalmente ha contactado conmigo para discutir la compra de mi parte de la casa». Me quedé en silencio un momento, absorbiendo la noticia. «¿Y qué ha decidido usted?», pregunté finalmente. «Le he dado un plazo y un precio, como acordamos, justo pero firme. Sin embargo, parece que están teniendo dificultades para reunir el dinero. Aparentemente, los padres de su nuera no tenían los recursos que aparentaban, y el banco no les aprueba un préstamo adicional debido a sus actuales compromisos financieros. No sentí la satisfacción que quizás debería haber sentido, solo una extraña sensación de que la justicia, a veces, toma caminos inesperados. Gracias por informarme, señor Vega. Una cosa más, doña Guadalupe. Su nieta Valentina ha estado llamando a mi oficina, preguntando por usted. Le di su número, espero no haber cometido una indiscreción». El corazón me dio un vuelco. «En absoluto. Se lo agradezco». Esa misma tarde recibí una llamada de Valentina. Su voz sonaba diferente, más madura, como si los últimos meses la hubieran hecho crecer de golpe. «Abuelita, ¿es cierto que vives frente al mar ahora?» «Sí, mi niña. Tengo un pequeño departamento con un balcón donde puedo ver el océano todos los días. Papá dice que tendremos que mudarnos pronto, que la casa es demasiado cara ahora y que tú…» Se detuvo, como si temiera haber dicho demasiado. «Lo siento, cariño», dije sinceramente. «Nunca quise complicar sus vidas». «No es tu culpa, abuelita», respondió con una sabiduría impropia de sus años. «Mamá y papá no fueron justos contigo. Los abuelos Carmen y Eduardo también se han ido. Volvieron a Guadalajara cuando supieron que tendríamos que mudarnos. Mamá está muy triste. No supe qué decir. No podía alegrarme del sufrimiento de mi familia, pero tampoco podía arrepentirme de haber tomado control de mi vida. Las cosas a veces se complican, Valentina, pero siempre hay un nuevo amanecer. Eso es justo lo que tú me enseñaste, abuelita», dijo, y pude imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. «Le he pedido a papá que me deje visitarte en vacaciones. Dice que lo pensará. Serás bienvenida siempre, mi niña. He plantado el naranjo, ¿sabes? Está creciendo fuerte». «Como tú, abuelita», respondió, y en su voz había un orgullo que me llenó los ojos de lágrimas. «Como tú». El tiempo en Puerto Vallarta parecía fluir a un ritmo diferente. Los días se deslizaban suavemente, marcados por los amaneceres que pintaban el cielo de rosa y las puestas de sol que lo teñían de naranja y púrpura. Mi naranjo crecía fuerte en el jardín comunitario, y yo crecía con él, recuperando partes de mí que creía perdidas. 6 meses después de mi mudanza, recibí una carta con el sello postal de la Ciudad de México. La caligrafía era inconfundible. José. Con manos ligeramente temblorosas, abrí el sobre y desplegué la carta. «Querida mamá, ha pasado mucho tiempo desde que hablamos por última vez. Demasiado tiempo. Escribo estas líneas después de muchas noches de insomnio, tratando de encontrar las palabras correctas, aunque no estoy seguro de que existan. Primero, quiero que sepas que hemos tenido que mudarnos de la casa en La Condesa. No pudimos comprar la parte del señor Vega,
Y finalmente, la propiedad fue vendida en su totalidad. Ahora vivimos en un departamento en Tlalpan, mucho más modesto pero suficiente para nosotros. Los padres de Fernanda regresaron a Guadalajara poco después de tu visita. Las cosas no salieron como esperábamos. Fernanda ha estado muy afectada por todo esto, pero está aprendiendo a adaptarse. Pero no te escribo para hablarte de nuestros problemas. Te escribo para pedirte perdón. Debí defenderte cuando Fernanda comenzó a hacerte sentir incómoda en tu propia casa. Debí recordar todo lo que has hecho por mí durante toda mi vida. Debí ser el hijo que merecías, no el hombre débil en que me convertí. No espero que me perdones, ni siquiera que respondas a esta carta. Solo quería que supieras que entiendo lo que hiciste y por qué lo hiciste. No fue venganza, fue justicia. Y aunque nos ha costado mucho asimilarlo, creo que era necesario. Valentina y Diego preguntan constantemente por ti. Les hemos prometido que podrán visitarte en sus próximas vacaciones si tú estás de acuerdo. Ellos te extrañan mucho, y nosotros también, aunque sé que no tenemos derecho a decirlo. Con profundo arrepentimiento y amor. José. Releí la carta varias veces, dejando que las palabras se asentaran en mi corazón. No sentía alegría por sus dificultades, pero tampoco podía negar cierta sensación de que el universo había restaurado un equilibrio que se había roto. Esa noche, sentada en mi balcón con la carta sobre mi regazo, recordé una frase que Ramón solía repetir. El perdón no es olvidar, Lupita, es entender y seguir adelante. Entendía a José, entendía su debilidad, su deseo de complacer a su esposa a toda costa. Entendía que a veces las personas que amamos nos fallan de las maneras más dolorosas, y aunque el dolor seguía allí, ya no me consumía. A la mañana siguiente escribí mi respuesta. Querido José, gracias por tu carta. Las palabras tienen poder, tanto para herir como para sanar, y las tuyas han comenzado a cerrar heridas que creía abiertas para siempre. Lamento las dificultades que han enfrentado. Nunca fue mi intención causarles sufrimiento, solo recuperar algo de la dignidad que sentí que había perdido. Cada uno de nosotros toma decisiones y debemos vivir con sus consecuencias, yo incluida. Por supuesto que los niños pueden visitarme cuando quieran. Mi puerta y mi corazón siempre estarán abiertos para ellos. Mi naranjo está creciendo fuerte y creo que para cuando vengan ya estará dando sus primeras flores. En cuanto al perdón, José, entender no borra el pasado, pero sí permite construir un futuro diferente. No guardo rencor, solo la esperanza de que todos encontremos paz en nuestros nuevos caminos. Con cariño, tu madre. Después de enviar la carta, sentí una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. No era felicidad, exactamente, sino una especie de serenidad, como si las piezas dispersas de mi vida comenzaran finalmente a encontrar su lugar correcto. Los meses siguientes trajeron más cambios. Comencé a dar clases de repostería en el centro comunitario local, compartiendo las recetas que Ramón y yo habíamos perfeccionado en nuestra panadería. Descubrí que me encantaba enseñar, ver los rostros iluminarse cuando un pan salía perfectamente del horno o cuando una crema alcanzaba la consistencia exacta. Marisol me convenció de unirme al grupo de yoga para adultos mayores que se reunía en la playa al amanecer. Al principio me sentí ridícula, luchando con posturas que parecían imposibles para mis articulaciones envejecidas. Pero poco a poco, mi cuerpo comenzó a responder, a flexibilizarse, a recordar movimientos que creía olvidados. Mi círculo de amistades se expandió. Estaba Marisol, por supuesto, con su risa contagiosa y sus historias de sus años como maestra. Don Héctor, un viudo jubilado que tocaba la guitarra en las reuniones vecinales y siempre tenía un chiste nuevo que contar. Elena y Sofía, dos hermanas que habían abierto una pequeña librería cerca de la plaza y que me reservaban los nuevos títulos que llegaban, conociendo ya mis gustos literarios. Una tarde, mientras regresaba del mercado con bolsas llenas de frutas y verduras frescas, me encontré tarareando una canción que Ramón solía silbar mientras amasaba el pan. Me detuve en medio de la calle, sorprendida. Hacía años que no cantaba, que no sentía esa alegría simple y espontánea. Esa noche, saqué la foto de Ramón de mi mesa de noche y la coloqué en el balcón, junto a mí, como si pudiera compartir conmigo la vista del océano bajo la luna llena. «¿Ves, viejo?», murmuré, como si pudiera escucharme.
Estoy bien, estoy viva de nuevo. Y en el silencio de la noche, arrullada por el sonido de las olas, casi pude escuchar su respuesta. Siempre supe que lo estarías, Lupita. Solo necesitabas recordarlo tú misma. Julio llegó con un calor húmedo que hacía brillar el mar, como si estuviera salpicado de diamantes. Las vacaciones escolares habían comenzado, y con ellas la promesa de la visita de mis nietos. José había confirmado que traería a Diego y Valentina a pasar 2 semanas conmigo, aunque él y Fernanda solo se quedarían el primer fin de semana para asegurarse de que todo estuviera en orden. Pasé días preparando mi pequeño departamento. Transformé mi estudio en una habitación para los niños, con 2 camas individuales cubiertas con colchas coloridas que compré en el mercado local. Llené la alacena con sus golosinas favoritas y preparé masa para hacer juntos las galletas de canela que tanto les gustaban. El día de su llegada, esperé en el aeropuerto con una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando finalmente los vi aparecer entre la multitud, mi corazón dio un vuelco. Habían crecido tanto en estos meses. Diego, a sus 11 años, ya casi me igualaba en estatura. Valentina, con 9, había perdido esa redondez infantil de sus mejillas, dejando entrever la belleza que desarrollaría en los próximos años. Corrieron hacia mí y me abrazaron con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. Sus risas, sus voces superpuestas contándome 1000 cosas a la vez, sus manos pequeñas aferrándose a las mías, como si temieran que pudiera desaparecer. Todo eso fue como un bálsamo para mi alma. José y Fernanda se acercaron más lentamente. Él me dio un abrazo tentativo, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Ella se limitó a un saludo cortés y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ves bien, mamá», dijo José, estudiándome con curiosidad. «El mar te sienta bien». «La libertad me sienta bien, hijo», respondí sin acritud, solo constatando un hecho. El fin de semana transcurrió en una especie de tregua cautelosa. Fernanda apenas hablaba, pero al menos se abstenía de hacer comentarios negativos. José intentaba llenar los silencios con conversación forzada, preguntándome sobre mi vida en Puerto Vallarta, elogiando mi departamento con demasiado entusiasmo. Los niños, ajenos a la atención adulta o quizás acostumbrados a ella, disfrutaban cada momento. Se maravillaron con la vista desde mi balcón, pasaron horas en la playa construyendo castillos de arena y se enamoraron instantáneamente de mi naranjo, que ya alcanzaba casi 1 metro de altura. ¿De verdad creció de una ramita que trajiste de nuestra antigua casa, abuelita?, preguntó Diego, examinándolo con interés científico. Así es. A veces solo necesitamos una pequeña parte de nuestro pasado para construir algo nuevo y hermoso. El domingo por la tarde, cuando llegó el momento de que José y Fernanda regresaran a la Ciudad de México, noté un cambio en ella. Mientras los niños nos daban la espalda, ocupados en alimentar a las gaviotas en la playa, Fernanda se acercó a mí. «Tiene un lugar hermoso aquí, Guadalupe», dijo, mirando hacia el horizonte en lugar de a mí. «Los niños estarán bien». No era una disculpa, ni siquiera un reconocimiento directo del daño causado, pero en su mundo era quizás lo más cercano que podía llegar a ello. «Gracias, Fernanda. Los cuidaré bien». Después de que se marcharon, los niños y yo establecimos nuestra propia rutina. Desayunos en el balcón, con el mar como telón de fondo. Mañanas en la playa, donde les enseñé a nadar mejor y a identificar las diferentes conchas que la marea depositaba en la arena. Tardes de cocina, preparando juntos platillos que luego compartíamos con Marisol y otros vecinos que se encariñaron rápidamente con mis nietos. Una noche, mientras estábamos sentados en la playa observando las estrellas, Valentina apoyó su cabeza en mi hombro. «Abuelita, ¿por qué tuviste que irte de nuestra casa?», preguntó con esa franqueza que solo los niños poseen. Diego, a mi otro lado, se tensó ligeramente, como si la pregunta también hubiera estado rondando su mente. Respiré profundamente, buscando las palabras adecuadas, palabras que no dañaran su relación con sus padres, pero que tampoco ocultaran la verdad que merecían conocer. «A veces, mi niña, los adultos cometemos errores. Yo creí que siempre tendría un lugar en esa casa, y tus padres creyeron que podían tomar decisiones sin considerar mis sentimientos. Todos nos equivocamos, de diferentes maneras. Pero tú eras dueña de la mitad de la casa», insistió Diego. «Papá nos lo explicó». «Sí, lo era.
Y usé ese derecho para empezar una nueva vida aquí. No fue por venganza, fue porque necesitaba recuperar mi dignidad, mi espacio propio. ¿Estás enojada con papá y... ¿Mamá? Preguntó Valentina con voz pequeña. No, cariño. Estuve dolida, pero ya no. Entender no significa olvidar, pero sí permite perdonar y seguir adelante. Nos quedamos en silencio un momento, solo el sonido de las olas marcando el paso del tiempo. Me gusta más aquí que en la casa nueva, dijo finalmente Diego. Es más pequeño, pero se siente, no sé, más como un hogar. Un hogar no se mide en metros cuadrados, Diego, respondí, abrazándolo. Se mide en la paz que sientes cuando cruzas la puerta. Las 2 semanas pasaron demasiado rápido. El día de la partida, los niños prometieron volver en sus próximas vacaciones. Me dejaron dibujos para colgar en el refrigerador, caracolas que habíamos recogido juntos, y una parte de su corazón que sabía que guardaría con el mío. Esa noche, sola de nuevo, no sentí la melancolía que esperaba. En su lugar había una sensación de plenitud, de ciclos que se cierran y se abren, de estaciones que cambian pero siempre regresan. Mi departamento, aunque silencioso, no estaba vacío. Estaba lleno de nuevos recuerdos, de risas compartidas, de promesas de regresar. Y yo, Guadalupe Herrera, a mis 69 años, descubrí que todavía tenía mucha vida por delante, muchos amaneceres que contemplar, muchas historias que crear. El tiempo, ese misterioso tejedor de destinos, siguió su curso implacable. Mi naranjo dio sus primeras flores blancas y fragantes, prometiendo frutos que tardarían en llegar. Como la vida misma, pensé, que nos hace esperar por sus dulces recompensas. José comenzó a llamar regularmente, cada domingo por la tarde. Nuestras conversaciones, al principio tensas y llenas de silencios incómodos, fueron fluyendo poco a poco hacia un terreno más cómodo. Nunca mencionábamos directamente el pasado, pero estaba allí, como una presencia que gradualmente perdía su poder de herirnos. Un día me contó que había cambiado de trabajo, que ahora tenía un puesto con menos presión, pero también menos ingreso. Fernanda ha empezado a trabajar también, explicó. Resulta que es muy buena en diseño gráfico. Está creando su propia cartera de clientes. Me alegro por ella, dije sinceramente. A veces necesitamos reinventarnos. Como tú, mamá, respondió. Y por primera vez en mucho tiempo, escuché admiración en su voz. En Puerto Vallarta, mi vida se enriquecía cada día. Mis clases de repostería se habían vuelto tan populares que el centro comunitario me ofreció un pequeño salario. Acepté, no porque necesitara el dinero, sino porque disfrutaba la sensación de ser valorada, de contribuir con mi conocimiento. El grupo de yoga en la playa se convirtió en una parte esencial de mi rutina. Mi cuerpo, que había comenzado a traicionarme con dolores y rigideces, recuperaba flexibilidad y fuerza. Marisol bromeaba diciendo que parecía más joven cada día, que el mar me estaba devolviendo los años que la ciudad me había robado. Una tarde, mientras tomábamos café en mi balcón, me confesó algo que me dejó momentáneamente sin palabras. Don Héctor está enamorado de ti, Guadalupe. ¿No te has dado cuenta? ¿Don Héctor? Repetí, incrédula. Solo somos amigos, Marisol. Nos llevamos bien, eso es todo. Te mira como Ramón te miraba en esas fotos que me has mostrado, insistió, con una sonrisa pícara, con esa mezcla de respeto y admiración que solo tienen los hombres buenos cuando encuentran a una mujer excepcional. Me reí, desestimando sus palabras, pero esa noche, mirando la foto de Ramón, me permití considerar la posibilidad. ¿Estaba lista para abrir mi corazón a otra persona? ¿Era siquiera posible, después de tantos años, con un solo amor? ¿Qué dirías tú, viejo? Le pregunté en silencio a la fotografía, y casi pude escuchar su respuesta. Diría que mereces toda la felicidad del mundo, Lupita, venga de donde venga. Los meses siguieron su curso. Los niños regresaron en Navidad, llenando mi pequeño departamento con su energía y sus risas. Esta vez, José vino solo a dejarlos y recogerlos. Me contó que Fernanda pasaría las fiestas con sus padres en Guadalajara. Las cosas han estado complicadas entre nosotros, admitió mientras compartíamos un café en mi cocina. Estamos en terapia de pareja, intentando reconstruir sobre bases más sólidas. Requiere valor reconocer cuando algo no funciona, y más aún intentar repararlo, comenté,
recordando mis propios momentos difíciles con Ramón, esos periodos que todas las parejas atraviesan. Aprendí de la mejor, dijo, con una pequeña sonrisa que me recordó al niño que una vez fue. Tú y papá nunca se rindieron, a pesar de todas las dificultades. Fue un momento de conexión que no esperaba, un reconocimiento de que, a pesar de todo, seguíamos siendo familia, unidos por lazos que iban más allá de las casas y las propiedades. La primavera trajo consigo un acontecimiento inesperado, los primeros frutos de mi naranjo, pequeños, verdes aún, pero perfectamente formados. Los vecinos celebraron conmigo este pequeño milagro. Don Héctor compuso una canción sobre el naranjo, de Doña Guadalupe, que tocaba en nuestras reuniones comunitarias. Y sí, Marisol tenía razón. Había algo en la forma en que me miraba, en cómo siempre encontraba una excusa para pasar por mi departamento, en los pequeños detalles que tenía conmigo. A mis casi 70 años, me encontré experimentando esas mariposas en el estómago que creía reservadas para los jóvenes. Nuestra primera cita fue un paseo por el malecón al atardecer, seguido de una cena sencilla en un pequeño restaurante frente al mar. Hablamos durante horas, descubriendo coincidencias sorprendentes en nuestras vidas, riendo de anécdotas compartidas, consolándonos mutuamente por pérdidas similares. La vida nos da segundas oportunidades, Guadalupe, dijo, tomando tímidamente mi mano sobre la mesa. A veces, cuando menos las esperamos. No sabía si esto era el comienzo de un nuevo amor o simplemente una hermosa amistad con matices diferentes. Pero había aprendido a no apresurar las cosas, a dejar que la vida se desenvolviera, a su propio ritmo, como las naranjas que maduraban lentamente en mi árbol. Una mañana, recibí un correo electrónico de Fernanda. Era la primera vez que se comunicaba directamente conmigo desde nuestra separación. El mensaje era breve pero sorprendente. Guadalupe, José me ha contado sobre tu nueva vida en Puerto Vallarta. Pareces haber encontrado tu lugar. Los niños hablan constantemente de ti y de lo mucho que les gusta visitarte. Quería informarte que estoy embarazada. Será una niña. José quiere llamarla Guadalupe, como tú. Al principio me resistí, pero ahora creo que es apropiado. Espero que ella herede tu fortaleza y tu dignidad. No puedo cambiar el pasado ni lo que hice, pero quizás podamos construir un futuro diferente, por el bien de todos nuestros hijos. Fernanda. Leí el mensaje varias veces, permitiendo que sus implicaciones se asentaran en mi corazón. Una nieta más. Una pequeña Guadalupe que llevaría mi nombre hacia el futuro. Y un ofrecimiento de paz, imperfecto pero sincero. Esa tarde, mientras regaba mi naranjo, pensé en los círculos de la vida, en cómo todo regresa de formas inesperadas. De una pequeña rama había crecido un árbol que ahora daba frutos. De un corazón herido había surgido una nueva vida, más plena y auténtica de lo que jamás imaginé. Y de un final doloroso, un nuevo comienzo que prometía más dulzura que amargura. 3 años han pasado desde que abandoné la casa de la condesa. 3 años de descubrimientos, de sanación, de construcción, paciente de una vida que ahora, finalmente, siento completamente mía. Mi naranjo, aquel pequeño retoño que traje envuelto en un paño húmedo, es ahora un árbol respetable que da naranjas dulces y jugosas. Los vecinos del edificio se reúnen bajo su sombra en las tardes calurosas, compartiendo historias y risas mientras saborean limonada fresca o té helado. Los niños vienen a visitarme 3 veces al año, en Semana Santa, en verano y en Navidad. Diego, ahora en plena adolescencia, ha desarrollado una pasión por la fotografía. Pasa horas capturando el océano en diferentes luces, las gaviotas en pleno vuelo, los rostros curtidos de los pescadores locales. Valentina, a sus 12 años, escribe poesía. Me lee sus creaciones por las tardes, sentadas en mi balcón, mientras el sol comienza su descenso hacia el horizonte. Y luego está la pequeña Guadalupe, mi tocaya, que a sus 2 años recién cumplidos es un torbellino de energía y curiosidad. La primera vez que la sostuve en mis brazos, sentí un círculo cerrándose, una promesa cumplida que ni siquiera sabía que existía. Fernanda ha cambiado, no de forma dramática, no como en las películas donde los villanos se transforman súbitamente en héroes. Ha sido un cambio gradual, casi imperceptible. Ya no me mira con desdén,
sino con un respeto cauteloso que se ha ido transformando lentamente en algo similar al afecto. En su última visita, mientras observábamos a los niños jugar en la playa, me confió algo que nunca esperé escuchar. Tenía celos. De usted, Guadalupe, dijo, con la mirada fija en el horizonte, de cómo José la admiraba, de cómo los niños la adoraban. Sentía que nunca podría estar a la altura. Todos tenemos nuestro propio valor, Fernanda, respondí después de un momento. No necesitamos disminuir a otros para brillar. Lo sé ahora, asintió. Pero me tomó perderlo todo para entenderlo. José ha encontrado un nuevo propósito. Después de años trabajando en corporaciones, ha abierto una pequeña panadería en su barrio. Me consulta por teléfono sobre recetas y técnicas, reviviendo el legado de Ramón de maneras que me llenan de orgullo. Mi relación con don Héctor ha florecido en algo hermoso y tranquilo. No nos hemos casado, ni siquiera vivimos juntos. Cada uno valora demasiado su independencia duramente ganada. Pero compartimos los días, las comidas, los paseos por la playa al amanecer. Nos acompañamos en las noches de tormenta y celebramos juntos los días de sol. Es un amor maduro, sin exigencias ni expectativas, basado en el respeto mutuo y la alegría de la compañía compartida. Marisol dice que hemos inventado una nueva forma de estar juntos, perfecta para esta etapa de nuestras vidas. Ni solteros ni casados, bromea, sino libres y acompañados. En cuanto a mí, he descubierto talentos que no sabía que poseía. Mis clases de repostería han evolucionado en un pequeño negocio. Una vez por semana, hornos pan y pasteles que vendo en el mercado local. No por necesidad económica, sino por el placer de crear, con mis manos, de compartir sabores que traen alegría a otros. También he comenzado a escribir. Nada ambicioso, solo mis memorias, mis reflexiones, las lecciones que la vida me ha enseñado. Quizás algún día mis nietos las leerán y entenderán mejor el camino que recorrí para llegar hasta aquí. Esta tarde, sentada en mi balcón mientras el sol se hunde lentamente en el Pacífico, pienso en todo lo que he perdido y ganado en estos años. La traición me dolió profundamente, pero también me liberó. Me obligó a buscar mi propio camino, a redescubrir a la mujer fuerte que siempre fui, pero que había permitido que otros disminuyeran. No guardo rencor. El rencor es un peso demasiado grande para cargar en esta etapa de la vida, cuando cada día se vuelve más precioso. He aprendido que la mejor venganza no es causar dolor a quienes nos hirieron, sino encontrar la felicidad a pesar de ellos, quizás incluso gracias a ellos. La paz que siento ahora no nace de lo que tengo, sino de lo que he logrado, soltar. Las expectativas de cómo deberían ser las cosas, el dolor de la ingratitud, la amargura de la traición. He comprendido que algunos vínculos son como hojas en otoño, hermosos mientras duran, pero destinados a caer cuando llega su momento. Mi naranjo da frutos ahora, dulces y abundantes. Yo también he florecido, a mi manera, en este último otoño de mi vida. Y mientras observo cómo los últimos rayos del sol tiñen el océano de oro y carmesí, siento una gratitud profunda por este camino inesperado que me ha llevado exactamente donde necesitaba estar, en paz conmigo misma, con mi pasado, con mi presente. Al final, eso es todo lo que realmente importa. No las casas ni las posesiones, no las venganzas ni las justificaciones, sino la capacidad de mirar el atardecer con el alma entera y tranquila, sabiendo que, a pesar de todo, hemos vivido con dignidad y amor, y eso nadie puede quitárnoslo jamás.